¿Te imaginas vivir en un contexto donde hay una sociedad dividida por privilegios, donde podían controlarte la calidad de tu producción o donde una sola persona tuviera el poder absoluto? Esto es algo ya impensable en los países desarrollados del presente, pero que no queda muy atrás en el tiempo, y es lo que conocemos como antiguo régimen. La Revolución Francesa provocó un rápido cambio en la sociedad y en la política del momento, y llevó a sus protagonistas a pensar que con ellos comenzaba una nueva época. Entonces, para referirse a la situación anterior a la Revolución, utilizaron la expresión de antiguo régimen, que les permitía tanto señalar el pasado como condenar el sistema que habían destruido. El término no desapareció tras la Revolución, sino que se convirtió en un término histórico para señalar a la organización social, económica y política europea de los siglos XV al XVIII. Podemos caracterizar el antiguo régimen con el absolutismo como forma de poder y el dirigismo social y económico. El absolutismo surge cuando todo el poder se concentra en las manos de una sola persona. La monarquía absoluta era la forma común de los gobiernos europeos en el antiguo régimen. Se manifestaba en la libertad que el rey tenía para empezar una guerra o proponer la paz. No obstante, existían instituciones tradicionales que en ocasiones podían limitar el poder absoluto del rey, como podía ser tener que contar con los Estados Generales en Francia o con las Cortes en España para establecer impuestos o proponer algunas leyes. La sociedad se entendía como una organización bien definida y jerarquizada por las funciones que debía realizar cada estamento: clero, nobleza y tercer estado. El mantenimiento del orden social dependía de la corona, que tenía la necesidad de intervenir en las actividades económicas, fijando precios, y en las relaciones sociales, determinando las funciones de cada grupo o estamento social. La sociedad del antiguo régimen era de tipo estamental, por la presencia de dos estamentos privilegiados, que eran la nobleza y el clero, y uno sin privilegios, que sería llamado tercer estado en Francia y estado general en España. Los privilegios no solo eran con respecto a las leyes o a los impuestos, sino también a los oficios. Por ejemplo, los obispados estaban ocupados por individuos de origen noble, y los oficiales de ejército, numerosos cargos políticos y administrativos, estaban reservados a la nobleza. Pero dentro de los estamentos privilegiados también había diferencias según el nivel de riqueza. Frente a un alto clero también estaba el clero secular, que contaba con un gran número de párrocos que disfrutaban parte del diezmo, pero que su nivel de vida poco tenía que ver con el alto clero. En la nobleza, los duques o condes eran herederos de grandes patrimonios, y la pequeña nobleza, compuesta por hidalgos, en más de una ocasión subsistían al borde de la miseria. En el tercer estado también había diferencias, pues estaban los mendigos, labradores, artesanos, comerciantes ricos. La situación social era según el origen familiar, es decir, heredada, aunque había situaciones en las que podrías cambiar de estamento. Por ejemplo, la baja nobleza buscaba emparentarse con comerciantes ricos para poder mantener cierto poder económico, y así los comerciantes adquirían el estatus de nobleza. Por otro lado, hay que hablar de la economía del antiguo régimen. Como ya sabéis y hemos dicho, una de las características del antiguo régimen era la intención de los gobiernos de regular la economía y la sociedad. Querían controlar el comercio y la producción mediante la fijación de los precios o de la calidad de los productos. La actividad económica principal del momento era la agricultura, pues empleaba más del 80% de la población europea. El interés por la tierra se debía a que generaba alimento y producía rentas a los propietarios. Había una institución medieval, que era el señorío, teniendo diferentes significados según los territorios europeos. En Europa central y oriental, donde aún estaba la servidumbre, el poder del señor sobre sus vasallos implicaba la obligación de los vasallos a hacer trabajo forzado y no poder abandonar las tierras. En Europa occidental, la autoridad del señor le servía para ejercer el gobierno y la justicia en sus tierras en nombre del rey y tener privilegios económicos como cobrar ciertos tributos o tener el monopolio de algunos servicios, como los molinos. Los nobles y eclesiásticos disfrutaban de un régimen jurídico de la propiedad privilegiado y de exenciones de impuestos que hacían que su contribución a los gastos de la corona fuera muy baja. Las iglesias pudieron acumular patrimonios, dada la frecuencia de donaciones. En cuanto a la nobleza,
disfrutaba de un derecho sucesorio que producía la acumulación de tierras, bien por dote, por compra o por sucesión, pues tampoco podía dividirse. La explotación de la tierra se realizaba mediante dos posibilidades. El propietario cedía el uso temporal de la tierra a un labrador a cambio de una renta, es decir, el propietario alquilaba el terreno, y por otro lado, el propietario era también el explotador directo y utilizaba la mano de obra servil para obtener beneficios. Teniendo en cuenta que los avances técnicos eran escasos y la lentitud con la que se introducía en la producción, las actividades industriales se caracterizaban por la importancia que tenía la mano de obra. El trabajador tenía que poner tanto la fuerza como la habilidad. La organización del trabajo estaba sometida a regulaciones que trataban de controlar la calidad y el precio de los artículos, controladas por los gremios. Dentro de cada gremio se distinguían tres situaciones distintas: el aprendiz, el oficial y el maestro. Los aprendices se veían en la necesidad de pagar por su formación y mantenimiento, por lo que pagaban por entrar a trabajar. El oficial era el trabajador ya formado, que desarrollaba el trabajo a cambio de un salario. Y el maestro adquiría este grado mediante la realización de una obra maestra. Eran los únicos individuos del gremio autorizados para abrir talleres, lo que les convertía en los únicos empresarios. Los gremios decidían sobre la calidad de los productos, los precios de venta y los salarios, y permanecerían intactos hasta la Revolución. El trabajo, que no requería especialización o que se realizaba fuera de las ciudades, no estaba sometido al control gremial. Un ejemplo sería el Putting System, una forma de producción en la que un comerciante facilitaba los materiales a los campesinos y les compraba el producto terminado. Para los campesinos era una forma de complementar sus ingresos, mientras que los comerciantes obtenían beneficios de un mercado nuevo. El comercio se dividía en dos grandes escenarios, el interior y el exterior. Por volumen tenía más importancia el primero, es decir, el interior, pero el comercio exterior dejaba más beneficios. La mayor parte del comercio interior se canalizaba mediante los mercados locales semanales. Por encima de ellos estarían las ferias, que se celebraban una o dos veces al año. Dentro del comercio interior, el de granos era con diferencia el más importante, tanto desde el punto de vista económico como político, ya que daba estabilidad y evitaba que se produjeran revueltas, pues era ingrediente básico en la comida de la población. Por otro lado, el comercio internacional se realizaba en su mayoría por mar y a través de compañías privilegiadas. Se llamaban así porque habían recibido por parte de la corona el monopolio para comerciar con un país extranjero. Para llevar a buen término la actividad, las compañías tuvieron que resolver el problema de tener capital suficiente para poder partir con barcos y completar la carga. Por otro lado, también estaba la inseguridad de una navegación a larga distancia, con los problemas que pudieran surgir. ¿Cuál fue la solución? Bien, la solución fue la formación de sociedades mercantiles, una especie de empresa, que permitirán reunir capitales con aportaciones de forma que una sola persona no acumulaba toda la responsabilidad o pérdidas en caso de que el barco no llegase a buen puerto. La aportación de los socios recibiría el nombre de acciones, título que podía ser comprado o vendido también. La comercialización de estos títulos, de las acciones, en un primer momento se haría en las mismas ferias, pero más tarde dio origen a centros específicos como las bolsas. La primera bolsa surgió en Ámsterdam y alcanzó el perfil moderno en Londres. La especulación con los títulos se convirtió en una práctica común, que podía dejar grandes beneficios o causar importantes pérdidas. La organización política de los estados del antiguo régimen era mayoritariamente la monarquía. Junto a la monarquía absoluta también estaba la monarquía electiva en Polonia, o la parlamentaria en Inglaterra desde 1689. Al lado de las monarquías en la Europa del antiguo régimen estaban las repúblicas, con formas muy diversas de gobierno, pero que no estaban sometidas a ningún rey. Como ejemplo estaría Venecia, o la más importante y conocida, las Provincias Unidas. A la altura del siglo XVIII, el poder de los reyes era considerado como absoluto. Las instituciones, que representaban en cierta medida a la población, como los Estados Generales en Francia o las Cortes en España, en algunos casos dejaron de ser convocadas, y cuando eran convocadas
solía ser para que el rey pidiera ayuda económica. Frente a las monarquías absolutas del continente, Gran Bretaña ofrecía la imagen de un régimen en el que la población participaba en la política mediante el Parlamento, que mantenía una lucha con la corona para conseguir el poder. La Revolución Gloriosa de 1688 lleva a una situación de poder compartido. Desde entonces, el Parlamento mantiene un control sobre la gestión de los ministros del gobierno, y una pérdida de confianza del Parlamento es suficiente para cambiar el gobierno. A pesar de que pocas personas tenían derecho a voto, este régimen aparecía como el modelo político más atractivo para los progresistas del continente. También aparecía el despotismo ilustrado del siglo XVIII, caracterizado por la utilización del poder real para promover reformas sociales y desarrollo económico, pero sin cambiar el sistema político. La famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sería el lema de las monarquías ilustradas. Destacan aquí Federico II de Prusia, Catalina II en Rusia o Carlos III en España. De todas formas, el empeño de los monarcas ilustrados por cambiar la situación no cumplió del todo las expectativas. Un sector de la población dejó de confiar en un cambio que era promovido por los reyes. Cuando la revolución en Norteamérica triunfó y se instauró un Estado con los principios del liberalismo, la opinión europea pensó que era necesario recurrir a la violencia revolucionaria para conseguir el progreso, por lo que nos vamos acercando a la Revolución Francesa. En Francia, la revolución se inició con la crisis financiera, muy común en las monarquías de Europa, por las continuas guerras y lujos que aumentaban el gasto de la corona. El aumento del gasto se intentó contrarrestar mediante nuevos impuestos. Así se llegó al fin de la monarquía de Luis XVI, que cuando se vio en dificultades económicas, convocó una asamblea de notables para poder aprobar una reforma fiscal que afectaba a los privilegiados y terratenientes, poniendo fin a las exenciones fiscales que disfrutaban. Es decir, iban a tener que pagar impuestos. Esta asamblea de notables pidió la reunión de los Estados Generales para discutir con ellos las propuestas del rey, y comenzaría así el proceso revolucionario en Francia, pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Y ahora, una pregunta interesante para reflexionar. ¿Crees que mantenemos alguna característica del antiguo régimen? Espero tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte para conocer los siguientes que se irán subiendo al canal. Muchas gracias.